Teológica X, Teología y e-Learning, plataforma de aprendizaje y enseñanza de la teología bajo entornos virtuales, presenta el curso Discipulado y Misión. Semana 4. La ciudad, mi campo para la misión. Del libro de Hechos de los Apóstoles. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraban. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas? Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata. Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre la ciudad. Los nuevos areópagos. Cuando Pablo llegó a Atenas, se dirigió al Areópago y ahí anunció el Evangelio con un lenguaje comprensible para aquel ambiente. El Areópago representaba el centro de cultura del pueblo ateniense y hoy puede ser símbolo de los nuevos ambientes donde se proclama el Evangelio. Para que la acción misionera de la iglesia sea eficaz, conviene considerar el ambiente cultural de las personas a las que nos dirigimos. En nuestro caso, haremos énfasis en las personas de la ciudad. La importancia de la ciudad. Actualmente constatamos una creciente urbanización. Gran parte de la población vive en ciudades donde los problemas se agravan. La Iglesia considera las ciudades lugares privilegiados para la misión. En ellas surgen nuevas costumbres, modelos de vida y formas de cultura. Desde sus inicios, la Iglesia se formó en las grandes ciudades y se sirvió de ellas para extenderse. Dado que hemos de realizar nuestra misión en la ciudad, veremos algunas de sus características. La ciudad posee expresiones culturales ricas y buenas posibilidades económicas y educativas, pero también grandes problemas como sobrepoblación, narcotráfico, pobreza, desempleo, contaminación, violencia. En el plano religioso, el número de católicos se ha reducido hasta el 80%, mientras que ha aumentado el número de los que no profesan religión alguna, junto con los miembros de las religiones judeocristianas y evangélicas. También destacan los testigos de Jehová. Las denominaciones pentecostales también han crecido aceleradamente. Los pobladores de la ciudad forman una pluralidad de culturas compuestas, en su mayoría por culturas mestizas, lo que ha dado origen también a tradiciones de tipo popular. La ciudad es un espacio creador de cultura. Todo lo que se genera en la ciudad hace de ella un fenómeno complejo. Aún así, es un espacio donde confluyen los mejores esfuerzos y creaciones del ser humano e interactúan múltiples tradiciones, valores, proyectos y conductas. La urbe es un espacio creador de cultura por excelencia. El documento de Aparecida destaca el aspecto cultural de la ciudad, a la que llama laboratorio donde se hace cultura contemporánea. Por eso es necesario ver la realidad de forma integral, no solo a través de los problemas aislados que podamos enfrentar. En la medida que entiendas la cultura, comprenderás mejor a las personas de la ciudad y su comportamiento religioso. Y es que en la ciudad hay diversas culturas que conviven en ella. El documento de Aparecida muestra las ciudades latinoamericanas como un abanico donde conviven diferentes culturas y expresiones religiosas, entre las que destacan las siguientes. El documento reconoce a los caminantes. Son inmigrantes indígenas que llegan a la ciudad para expresar su religiosidad y piedad popular en fiestas religiosas, a través de las cuales afirman su identidad y dignidad personal. En el caso de la diócesis de Maracay,
esta presencia es minoritaria. Los creyentes sin iglesia o alejados. Bautizados que no se interesan por las enseñanzas de la iglesia. Para ellos, la ciudad es obra del esfuerzo humano, pero se les niega espacios donde sentirse valiosos, con oportunidades para trabajar y sobre todo con identidad propia y reconocimiento. Generalmente los creyentes sin iglesia o alejados se limitan a asistir a templos católicos y a vivir por unos instantes sus anhelos profundos. Mezclan lenguajes profanos y sagrados en su discurso y retórica religiosa. También destacan aquellos que profesan la religión del cuerpo, como lo nombra Aparecido. Son bautizados que han salido de la iglesia, porque ésta no llena sus necesidades, y así pasan a formar parte de pequeños grupos religiosos, porque allí precisamente se sienten acogidos, experimentan confianza, solidaridad y comunión fraterna. Su religiosidad gira en torno a las curaciones corporales, físicas y psíquicas. Para muchos de ellos, el cuerpo es lo más importante. También destacan aquellos que, amparados en la religión secular, se convierten en otro grupo de la ciudad. Son personas con cierta preparación intelectual. Afirman que la fe es irracional. Buscan algunos a Dios en la tecnología y la razón. Y desearían que la iglesia se redujera al ámbito privado. Aunque algunos se dicen ateos o no creyentes, no menos cierto es que buscan sentido a su vida y en ocasiones hasta un sentido religioso. Otro grupo que identifica a Aparecido se refiere a los postmodernos. Principalmente son jóvenes y adolescentes. Su preocupación gira en torno al cuerpo y los afectos como instrumento de espacio y plenitud. Se concentran en estadios de fútbol, antros, plazas comerciales, espacios cibernéticos. Ahora bien, reconocer y entender a las culturas de la ciudad es comprender entonces a los destinatarios de nuestra misión, porque a fin de cuentas, la ciudad es mi campo para la misión. Te invito a que te hagas la siguiente pregunta: ¿qué necesitamos hacer los cristianos para evangelizar o acercarnos a estas personas? Los guetos son otro grupo. Son grupos excluidos que la urbe considera como molestos. Son los punk, darketos, emos, niños de la calle, pandilleros, sexoservidores, homosexuales, contagiados de VIH. Por ser excluidos están desilusionados de la ciudad y de sus habitantes. Luchan por sus derechos culturales. Y fíjate, también nuestra iglesia es un grupo. Allí puedes encontrar el grupo de creyentes, practicantes que frecuentan la vida sacramental y la catequesis. Son los discípulos misioneros de los que habla el documento de Aparecido, pero en cuya pastoral y catequesis persisten lenguajes poco significativos para la cultura actual, moderna y postmoderna. Hay entonces que seguir un camino. El primer paso es descubrir las semillas del verbo para evangelizar a la urbe. Es necesario descubrir en la urbe las semillas del verbo. Nuestros criterios para identificarlas son Jesucristo, los valores del reino y los frutos del Espíritu. Dichas semillas manifiestan la presencia de Dios y a la vez la necesidad de acercarse a Jesucristo. Son estas semillas las que nos permiten encarnar la palabra de Dios, la tradición y el magisterio en las culturas de la ciudad. Aprender a reconocer estas semillas es todo un reto para ti, que aspira a ser un discípulo misionero. Haz el siguiente ejercicio. De entre los diversos grupos que viven en tu ciudad, ¿cuál conoces más? Descríbelo. Recuerda que la lista enunciada anteriormente es de carácter enunciativo, no es de carácter limitativo. Por lo tanto, es posible que en tu entorno particular puedas reconocer otros grupos distintos a los establecidos. Ahora bien, hablemos más de las semillas del verbo. Dentro de la diversidad cultural de la ciudad, podemos apreciar algunas semillas del verbo. Manifestaciones y símbolos de la religiosidad popular que es preciso ayudar a purificar mediante la evangelización y la catequesis.
También podemos apreciar valores que aportan agrupaciones de la religión del cuerpo. También podemos encontrar progreso humano, que es signo de la resurrección. Igual podemos identificar el desplazamiento de la razón y búsqueda de nuevas formas de relación con lo sagrado. Otra semilla, muchas veces ignorada, es la presencia de los pobres y excluidos, los que nos preceden en el reino de Dios. Es necesario entonces afrontar el reto de evangelizar la ciudad. En la actualidad, evangelizar no es una tarea sencilla. Por ello, es preciso que te prepares y adquieras las habilidades necesarias. Además, se requiere que seas creativo y dejes a un lado la improvisación. El fenómeno de la movilidad y el trabajo hace a las personas recorrer grandes distancias. Esto propicia que busquemos trabajar unidos en un proyecto común por evangelizar y comprender a las personas de la urbe. Para cerrar nuestra sesión, responde esta pregunta: ¿cuáles son los retos que la ciudad me presenta para anunciar el Evangelio? ¿Qué haré ante ellos? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión.